Antes de comenzar con esta historia, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Disfruta el vídeo. Todo comenzó con un simple dolor. Un pinchazo sordo justo debajo de las costillas. Pensé que eran los tacos recalentados de la noche anterior o el estrés acumulado del trabajo. Pero una hora después, estaba doblado sobre mi escritorio, con la camisa empapada de sudor, aferrado al borde como si fuera lo único que me mantenía de pie. Mi asistente gritó mi nombre. Llamó a emergencias antes de que pudiera protestar. Y en cuestión de minutos, una camilla me arrastraba fuera de la oficina mientras mi cuerpo temblaba con cada sacudida del vehículo. En la ambulancia, mientras el paramédico murmuraba algo sobre un posible apéndice roto, solo pude pensar en una persona. Thalía, mi esposa, la madre de mi hija. Mi persona. Con dedos temblorosos marqué su número. Contestó al tercer tono. Ruido de copas. Risas. Una canción que reconocí de nuestra boda. Su voz era ligera, como si estuviera molesta por la interrupción. Estoy en la boda de Cassie, dijo. Y después de un suspiro, agregó. ¿Podemos hablar más tarde? Yo estaba a punto de entrar a cirugía, con morfina en las venas y el miedo latiendo en el pecho. No hubo. ¿A qué hospital te llevan? Ni. Voy para allá. Solo un clic. La llamada terminó. A veces, no es la ausencia de alguien lo que duele, sino su presencia ausente, y mientras el anestesista me pedía que contara hacia atrás desde el 10. Entendí que no era solo mi cuerpo lo que estaba al borde del colapso. Era mi matrimonio. Y cuando desperté, no fue el dolor de la herida lo que me destrozó. Fue el silencio, el vacío, la falta de pasos corriendo hacia mí. Ninguna mano familiar, ninguna voz diciendo, estoy aquí. Solo mi hija, solo Bria, y lo que ella hizo, lo que dijo después, cambió todo, porque a veces, quien más te salva no es quien prometió hacerlo, es quien, sin promesas, se queda. El dolor comenzó como una sombra discreta, algo tan común que casi lo ignoré. Estaba en la oficina, perdido entre correos y contratos, cuando sentí esa punzada debajo de las costillas. Al principio, lo minimicé, será indigestión, tal vez demasiada salsa, demasiada presión. Me repetí esa mentira mientras el reloj avanzaba y el mundo seguía su curso. Pero el cuerpo no sabe de excusas. El malestar fue creciendo, implacable, hasta convertir la silla en una prisión y el aire en un enemigo invisible. Me llevé la mano al abdomen, cerrando los ojos, forzándome a respirar despacio. Un sudor frío me recorrió la espalda y por un instante pensé en llamar a Thalía. Pero descarté la idea. Últimamente, sus respuestas eran siempre iguales. ¿Otra vez? Seguro no es nada. Cariño, relájate. Quise convencerme de que tenía razón. Pero cada minuto fue un ladrillo más en la pared del dolor. La pantalla del ordenador empezó a desvanecerse frente a mis ojos. Y solo entonces mi asistente Denis me vio. Pálido y doblado, aferrado al escritorio. Su grito fue lo último que escuché antes de caer de rodillas. La ambulancia llegó entre luces y sirenas. El viaje fue un torbellino de preguntas, cifras, latidos acelerados. Uno de los paramédicos murmuró, posible apendicitis aguda. Está bajando la presión, y todo mi mundo se resumió al frío del metal bajo mi espalda y a la urgencia en las voces que me rodeaban. En medio del caos, solo una idea se repetía. Thalía. Mi esposa, la mujer con la que construí una familia. Marqué su número con dedos torpes, rezando por escuchar un poco de calor en su voz. Contestó al tercer tono. Había risas al fondo, copas tintineando, música que solía hacernos bailar en la cocina. ¿Hola? Dijo, apurada. Estoy en la boda de Cassie. ¿Pasa algo? Me llevan al hospital. Es el apéndice, creo. Me van a operar. Silencio. No hubo pánico, ni gritos, solo un resoplido cansado. ¿Puedes avisarme cuando salgas? Aquí está a punto de empezar el brindis. ¿Podemos hablar después? Un clic seco, y quedé solo con el zumbido del motor y el pánico latiendo en las sienes. Sentí, en ese instante, que no solo se estaba rompiendo algo dentro de mi abdomen, también algo en mi vida. El miedo físico era menor que el hueco que crecía en mi pecho. ¿En qué momento pasé de ser la prioridad de alguien a convertirme en una nota al pie de una celebración ajena? Los médicos me rodearon, hablaban entre sí usando palabras técnicas, pero yo solo pensaba en Thalía. En cómo la distancia entre nosotros había dejado de ser emocional para volverse brutalmente real. Antes de dormirme bajo la anestesia, solo pedí una cosa. ¿Puedo ver a mi esposa? Un médico negó con la cabeza. No hay nadie aquí por usted. Esa frase me cayó como una sentencia. Cuando todo se volvió negro, sentí que estaba cayendo al vacío. Un vacío construido de años de pequeños descuidos, de respuestas rápidas, de cariños aplazados por prioridades que nunca fueron yo. Al despertar, el dolor físico era agudo, punzante.
Pero nada se comparaba con la ausencia. Nadie corrió hacia mí, no hubo flores, ni mensajes, ni una mano cálida en la frente. Solo la frialdad de las sábanas y el pitido constante de una máquina que me recordaba que, al menos, seguía vivo, y fue entonces cuando comprendí que ese dolor, el más profundo, era uno que nadie vio venir. No apareció de la noche a la mañana, ni fue un golpe inesperado, sino una grieta silenciosa que se había expandido por años hasta romperlo todo. Afuera, la ciudad seguía su rutina. Dentro de la habitación, el tiempo se detenía entre el eco de los pasos lejanos y la esperanza vana de escuchar una voz familiar al abrirse la puerta. Pero en vez de Thalía, fue un mensaje de mi vecina el que llegó primero. Y así, el dolor que empezó como un simple calambre se transformó en la señal más brutal de que mi vida y mi familia nunca volverían a ser las mismas. Pero aún quedaba lo más inesperado. La lección que estaba por darme una niña de 7 años. Despertar de la anestesia fue como emerger en un mar frío y sin luna. Las luces blancas del hospital me cegaban y el pitido del monitor parecía burlarse de mi soledad. Intenté sentarme, pero el dolor me ancló a la cama. Busqué el teléfono a mi lado, esperando ver una avalancha de mensajes de Thalía. Alguna llamada perdida. ¿Dónde estás? Pero no había nada, solo una notificación. Clarice, mi vecina, me avisaba que Bria estaba con ella y vendrían después de la escuela. Me quedé mirando el techo, preguntándome en qué momento el silencio había reemplazado el amor. Recordé los primeros años con Thalía, cuando un simple resfriado era suficiente para que ella me preparara sopa y vigilara mi temperatura cada hora. ¿Dónde había quedado esa mujer? ¿En qué momento los compromisos sociales, las fiestas y los amigos se volvieron más importantes que el hombre con quien compartía una vida? Las enfermeras entraban y salían, ofreciendo palabras amables y una calidez casi profesional. Una de ellas me preguntó si esperaba visitas. Respondí con un nudo en la garganta. Quizá mi hija. Ella tiene 7 años. Decir, esposa, era imposible. No quería pronunciar una mentira tan grande. Las horas se alargaron, tensas, y cada vez que escuchaba pasos en el pasillo, el corazón me latía con esperanza. Pero nadie venía. Cada puerta que no se abría era una confirmación. Estaba solo. No por accidente, sino porque así lo había decidido quien prometió no dejarme nunca. Al final de la tarde, la puerta se abrió suavemente. Era Bria, mi pequeña, con el pelo revuelto y una mochila casi tan grande como ella. Su presencia llenó la habitación de un calor inesperado. Subió a la cama con naturalidad y me tomó la mano. «Hola, papá», dijo, como si estuviera en casa y yo no tuviera tubos ni vendas. «¿Estás aquí?». Apenas pude contestar. La voz se me rompió. Pero ella no preguntó más. Se limitó a sacar de su mochila a Henry, el peluche verde que siempre llevaba consigo. «Te lo traje porque guarda secretos», susurró, poniéndolo al lado de mi brazo. La miré y sentí una mezcla de orgullo y vergüenza. Ella, con solo 7 años, era más valiente y fiel que la mayoría de los adultos en mi vida. Fingí estar mejor de lo que estaba. Le apreté la mano con suavidad. «Solo estoy un poco adolorido». Mentí. Bria me observó con esos ojos enormes, llenos de una comprensión que no le correspondía por edad. Pero no me contradijo, simplemente se acomodó a mi lado y empezó a colorear en su cuaderno. El silencio entre nosotros no era incómodo. Era un refugio frente a todo el ruido que faltaba en ese hospital. A ratos, Bria tarareaba canciones suaves y revisaba el monitor como si pudiera hacer algo si el ritmo cambiaba. Las enfermeras se encariñaron con ella de inmediato. Le trajeron postres y hasta la dejaron jugar con el estetoscopio. Pero a Thalía, ni rastro. En un momento de la tarde, cuando Clarice entró con algo de merienda y una manta para Bria, se acercó a mi cama y me dijo en voz baja: «Tu hija es fuerte, pero te necesita tanto como tú a ella. No dejes que nadie te convenza de lo contrario». Asentí, sintiendo el peso de esa verdad clavarse en mis entrañas más que cualquier bisturí. A medida que caía la noche, la morfina me arrullaba hacia un sueño inquieto. Despertaba de vez en cuando, sintiendo la pequeña mano de Bria sobre la mía, el cuaderno de dibujos abierto sobre la colcha, el peluche vigilando nuestro descanso. Ella nunca lloró, solo estaba ahí, como un ancla, y en ese mar de soledad. Ella era mi único puerto seguro. En algún momento la vi dormida a los pies de la cama. Henry bajo la barbilla y el cuaderno apretado contra el pecho. Lo tomé con cuidado y hojeé las páginas. Un dibujo de una niña junto a una cama de hospital, sosteniendo la mano de un hombre con tubos. Abajo había escrito con trazos inseguros: «Así ayudé yo». El nudo en mi garganta se apretó aún más. Bria había hecho por mí lo que su madre nunca se atrevió: quedarse. Acompañar, sostener sin pedir nada a cambio.
Esa noche, Clarice convenció a Bria de irse a casa a descansar. El vacío en la habitación fue inmediato y brutal. El dolor físico cedía con los analgésicos, pero la herida de la ausencia seguía ardiendo. Cerré los ojos, recordando el tacto cálido de la mano de mi hija y prometí que nunca olvidaría esa lealtad silenciosa. Porque el silencio, cuando es compartido con amor, puede ser más fuerte que 1000 palabras. Pero el otro silencio, el de la indiferencia, es el que mata de verdad. No fue el bisturí, ni la anestesia, fue la certeza de que había sido olvidado, relegado, reemplazado por el ruido de una fiesta y la superficialidad de una vida ajena. No sabía entonces que lo peor aún estaba por venir. Porque el silencio, si no se enfrenta, se transforma en una avalancha. Y pronto, la verdad rompería ese silencio con la voz más inesperada, la de una niña pequeña, diciendo en alto lo que los adultos no se atrevieron jamás. Thalía llegó al hospital al día siguiente, como si acabara de salir de una fiesta. El cabello perfectamente ondulado, el vestido lila impecable, el maquillaje aún fresco, solo un poco corrido en los labios. Caminó hacia mi cama con paso vacilante, como si temiera ensuciarse al acercarse demasiado. Sonrió, una mueca forzada que no alcanzó los ojos, y se sentó al borde del colchón. Su perfume llenó el aire, un recordatorio cruel de cuán lejos estaba su mundo del mío. Me preguntó cómo estaba, pero no esperó la respuesta. En cambio, empezó a hablar de Cassie, del vuelo a Cabo, del hotel que costaba 2000 euros más de lo planeado. Me pidió, desde mi cama de hospital, si podíamos ayudarles con ese gasto extra. No supe si reír o llorar. Estuve solo en una cirugía de emergencia. Thalía, no viniste. Nadie vino. Podría haber muerto y la primera vez que te enterarías sería por una llamada del hospital. Ella desvió la mirada, incómoda, pero sin pedir disculpas. Siempre haces esto, murmuró. Me culpas de todo. La conversación se desmoronó en una pared de hielo. Thalía se marchó poco después, prometiendo traer comida real más tarde. Como si un plato de pasta pudiera reparar años de distancia. Cuando la puerta se cerró tras ella, sentí que el aire se volvía más denso. El dolor no era solo en mi costado, sino en cada rincón del pecho. Fue Bria quien notó ese vacío, esa herida abierta en la atmósfera. Se sentó a mi lado y, sin decir palabra, sacó su cuaderno de dibujos y sus crayones. La observé mientras escribía, la frente arrugada en concentración, la lengua asomando entre los dientes. Cada trazo era deliberado. Cada palabra nacía desde la raíz de su inocencia, donde el dolor aún no ha aprendido a esconderse detrás de las excusas. Cuando terminó, dobló la hoja con cuidado y la deslizó dentro de un sobre blanco. Después, con la misma seriedad, tomó el informe de alta médica que yo ni siquiera sabía que había guardado y lo metió junto a la carta. Me miró con esos ojos grandes y claros. ¿Puedo dejar esto en la almohada de mamá cuando volvamos a casa? Asentí, sin atreverme a preguntar qué había escrito. Tal vez porque, en el fondo, lo sabía, había puesto en palabras, con crayones y sinceridad, todo lo que yo nunca logré decir. La tarde en el hospital fue un desfile de pequeñas soledades. Bria coloreando, yo mirando el techo, el reloj avanzando con crueldad. En un momento, la vi repasar el sobre, acariciándolo como si su simple presencia pudiera protegerla. ¿Crees que mamá se enfadará?, preguntó de repente. Quizás sí, pero hay verdades que deben decirse, aunque duelan. Ella asintió, sabiendo más de la vida de lo que yo había querido admitir. Esa noche, Thalía regresó y se instaló en el sillón de la habitación, más pendiente de su teléfono que de mí. Bria se acurrucó a mi lado, Henry entre los brazos, y juntos resistimos ese silencio que lo devoraba todo. Vi a mi hija escribir otra vez en su cuaderno. Frases cortas, directas, sin adornos. Cuando alguien está solo, hay que quedarse, no irse, no fingir que nada pasa. El dolor físico comenzó a ceder, pero la herida emocional solo se hacía más profunda. Sabía que ese sobre, esa carta escrita con crayones, era más que un mensaje para su madre. Era un grito, una súplica, un espejo donde los adultos tendríamos que mirarnos y admitir en voz alta todo lo que habíamos hecho mal. Sabía, también, que la verdadera prueba aún estaba por llegar, porque una verdad tan pura y valiente no podía quedarse encerrada entre cuatro paredes. Tarde o temprano, iba a resonar fuera del hospital, donde las apariencias importaban más que las personas. Y cuando eso sucediera, ninguna excusa, ningún silencio, podría protegernos del eco de esa carta. La casa de la tía Lidia olía a flores frescas y a un perfume que intentaba ocultar el aroma persistente de las apariencias. Todo era perfecto. Mantel de lino, copas brillantes, música suave flotando como una burbuja de irrealidad. Thalía caminaba unos pasos delante de mí.
con la espalda recta y el gesto seguro de quien sabe encajar en cualquier escenario. Bria me sostuvo la mano con fuerza, sus ojos recorrían cada rincón. Como si buscara refugio entre tantos adultos sonrientes. Nos sentaron lejos el uno del otro. Yo, en la esquina, junto al marido de Lidia. Un hombre que apenas recordaba mi nombre, Thalía. En el centro, rodeada de primas y amigas. Riendo demasiado alto por historias ajenas. Bria, por su parte, flotaba entre las mesas, a veces a mi lado, a veces cerca de Thalía, con Henry asomando de su bolsillo. La conversación giraba en torno a las bodas, a la luna de miel de Cassie y Trey en Cabo, a la remodelación de la cocina de Lidia, a los nuevos ascensos en la empresa de alguien. Nadie mencionó mi cirugía, nadie preguntó por mi salud. A veces, algún par de ojos me miraba con fugaz curiosidad, pero nadie se detenía el tiempo suficiente como para oír la respuesta a una pregunta no hecha. Cassie levantó su copa y agradeció efusivamente el regalo para su viaje. No saben cuánto nos ayudó la transferencia para el upgrade del hotel. De verdad, fue una sorpresa. Thalía sonrió. Yo fingí que no escuchaba. Un calor denso me subió por el cuello. Miré a Bria, sentada a mi lado, los pies colgando, el cuaderno de dibujos abierto y una página nueva en blanco. Entonces, sin previo aviso, Bria se puso de pie. Su silla rasgó el suelo con un chirrido breve pero definitivo. Toda la mesa giró hacia ella. Sorprendidos, Thalía intentó detenerla con la mirada. Pero mi hija no vaciló. Mi papá casi se muere, dijo, clara y firme. Su voz no era un lamento. Era un disparo en medio del salón. Estuvo solo en el hospital. Mamá estaba en la boda. Nadie vino, nadie preguntó. Cassie se quedó congelada, la copa a medio levantar. Lidia bajó la vista. El marido de Lidia soltó un carraspeo incómodo. Thalía enrojeció, los labios apretados, los nudillos blancos sobre la servilleta. Bria continuó, esta vez sacando de su cuaderno la hoja doblada. Escribí una carta para mamá. Para decirle cómo nos sentimos. Nadie la leyó, nadie pidió perdón. Agitó la hoja en el aire, como si mostrara la evidencia de un crimen del que todos, de alguna manera, eran cómplices. El silencio se hizo absoluto. Se podía escuchar el reloj del comedor, el tintinear de la cuchara en la taza de café de Lidia. Thalía intentó recomponer la atmósfera, pero su sonrisa se quebró. Nadie se atrevió a brindar. Yo sentí una mezcla de vergüenza, alivio y culpa. Bria había dicho en voz alta lo que yo nunca tuve el valor de gritar. Por primera vez, los adultos en la mesa se vieron obligados a mirar a través de la fachada. Cada sonrisa fingida, cada tema banal, se derrumbó bajo el peso de la verdad inocente y brutal de una niña. Cuando todo terminó, Thalía se levantó con prisas, alegando que teníamos que irnos. Que Bria estaba cansada. Nadie la contradijo. Recogimos nuestros abrigos y salimos al aire frío, dejando atrás el murmullo apagado de las conversaciones inconclusas. En el coche, Bria se durmió en el asiento trasero. Henry bajo su brazo y el cuaderno sobre el pecho. Thalía condujo en silencio, los dedos tamborileando en el volante, la rabia y el miedo compitiendo en su mirada reflejada en el retrovisor. Yo miré a mi hija dormida y supe que algo había cambiado para siempre. El brunch perfecto se había roto para dejar al descubierto lo que realmente importaba: las heridas abiertas. La soledad compartida, la necesidad de escuchar y pedir perdón. Pero, incluso tras el escándalo, sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. Porque la verdad puede romper el silencio, pero solo la voluntad de cambiar puede cerrar las grietas. Y en casa, el silencio nos esperaba de nuevo, listo para poner a prueba si habíamos aprendido algo o si volveríamos a fingir. El regreso a casa después del brunch fue un desfile de silencios pesados. Thalía evitó mirarme, ocupada en revisar el móvil y guardar las sobras en la nevera como si el orden externo pudiera enmascarar el caos interno. Bria, más callada de lo habitual, se sentó en el sofá abrazando a Henry, los ojos perdidos en un punto invisible. Yo me instalé en la silla del comedor, la espalda recta, el pecho apretado por tantas palabras no dichas. Pasaron los días y la herida invisible no dejó de sangrar. Thalía se movía por la casa como una sombra elegante, haciendo pequeños gestos de cuidado. Preparaba el desayuno. Ponía flores en el jarrón. Preguntaba por mi medicación, pero todo tenía el sabor de lo mecánico, de lo obligado, como si buscara reparar con rutinas lo que solo podía sanarse con honestidad y humildad. Una mañana, mientras revisaba mis cuentas, encontré el movimiento bancario. 2.000 euros transferidos a Cassie. Justo la noche de mi regreso a casa. No hubo consulta, ni explicación, solo un rastro digital de una traición más. Camuflada como generosidad, me enfrenté a Thalía en la cocina. La voz tan firme como dolida. No pedí ese dinero, no lo autoricé.
Me lo quitaste sin preguntar. Ella bajó la mirada. No hubo excusas, ni defensas. No sabía cómo decir que no. Era más fácil pedir perdón que permiso. Esa confesión, tan simple y brutal, fue la gota que rebalsó un vaso lleno desde hace años. Por primera vez, sentí que ya no había vuelta atrás. El cansancio me atravesó hasta los huesos. No puedo seguir así. No voy a fingir que esto está bien. Thalía. Esa noche, el aire en la casa se volvió irrespirable. Bria me buscó en el pasillo y se sentó a mi lado. El cuaderno abierto en el regazo. ¿Te vas a ir?, preguntó, sin rodeos, con la crudeza de los niños que prefieren una verdad difícil a una mentira piadosa. Le acaricié el pelo, sintiendo el peso de cada decisión. Necesito espacio para respirar, pero siempre estaré cerca, siempre seré tu papá. Thalía lo entendió sin palabras. Se sentó en la orilla de la cama y, por primera vez en mucho tiempo, lloró sin ocultarse. No hubo reproches, solo la aceptación amarga de que el amor no sobrevive a base de rutinas, ni de sacrificios malentendidos. No sé cómo arreglarlo, murmuró. Yo tampoco, respondí, y nosotros, dejó de existir en ese mismo instante. Antes de empezar a hacer la maleta, me crucé con Clarice en la entrada. Me miró largo, con una mezcla de pena y respeto. Bria necesita verte fuerte, aunque te vea triste, me dijo, no cargues con más de lo que te corresponde. Ella sabe quién estuvo de verdad. Sus palabras se me clavaron como un recordatorio. A veces, la valentía no está en quedarse, sino en saber cuándo marcharse. La casa, que antes fue refugio, se convirtió en testigo mudo de nuestra fractura. Ya no era un hogar, sino una estación de paso donde las ausencias pesaban más que las presencias. Los días previos a mi partida fueron una coreografía triste de despedidas anticipadas, de miradas cruzadas y promesas mudas. Al final, Bria apareció en la puerta de mi habitación con Henry entre los brazos. Quiero que te lo lleves contigo, dijo, así nunca estarás solo. La abracé con fuerza, permitiéndome llorar por primera vez desde el hospital. Thalía, de pie en el pasillo, observaba la escena con los ojos hinchados pero sin rabia. Solo una resignación serena. Cuando llegó el momento de irme, no hubo palabras grandilocuentes ni juramentos vacíos. Solo una verdad silenciosa. A veces, la familia también se rompe por dentro, y el único acto de amor posible es dejar de fingir. La despedida fue serena, pero no por eso menos dolorosa. Salí de la casa con una maleta ligera y el corazón cargado de todo lo que no supe decir a tiempo. Bria me alcanzó en la puerta, con Henry apretado contra su pecho y una valentía en los ojos que me conmovió hasta lo más hondo. Quiero que lo tengas, dijo, tendiéndome el peluche. Henry sabe guardar secretos, pero tú ya no tienes que hacerlo. La abracé fuerte, sin intentar ocultar las lágrimas, mientras sentía en su pequeño cuerpo la fuerza que me faltaba a mí. Thalía observaba desde la escalera, la mano temblando en la barandilla, los ojos húmedos, incapaz de fingir tranquilidad. No hubo reproches, solo un hilo invisible de dolor compartido que nos unía a los tres. Incluso en la ruptura, los días siguientes fueron de adaptación silenciosa. En mi nuevo apartamento, la ausencia de Bria se sentía como un eco en las paredes, pero también como un recordatorio de todo lo que aún debía aprender. Cada mañana encontraba en mi maleta una nota, un dibujo, una palabra escrita con letra infantil. Papá. Sonríe. Papá. Te quiero. Esos mensajes, simples y directos, eran más poderosos que cualquier discurso de adulto. Thalía, por su parte, empezó a dejar de buscar consuelo en las apariencias. Se presentó un día en el apartamento, con Bria de la mano y un sobre en la otra. Quiero escucharte, dijo en voz baja, sin maquillaje ni escudos. Bria se sentó entre nosotros. Abrió su cuaderno y empezó a leer en voz alta las páginas que había escrito durante las noches de hospital y soledad. Cuando alguien que amas está sufriendo, te quedas, no te vas de fiesta, no finges que todo está bien. Si te olvidas de quien más te necesita, ese vacío nunca se llena. Yo no quiero olvidar, quiero que estemos juntos, aunque duela. Las palabras de Bria nos atravesaron como una ráfaga de honestidad. Thalía lloró, no de rabia ni de vergüenza, sino de verdad. Yo entendí, al escuchar a mi hija, que la mayor lección la había dado ella. Sentir no es debilidad. Es el único camino hacia la sanación. En el tiempo que siguió, aprendimos a construir nuevos rituales. 2 casas, 2 camas, 2 rutinas, pero una sola certeza. Bria, con su sinceridad brutal y su corazón inquebrantable, nos había enseñado a sentir, a reconocer el dolor, a dejar de esconderlo, a decir, lo siento, aunque llegara tarde. Nos enseñó a perdonarnos, no para olvidar, sino para empezar de nuevo sin el peso del resentimiento.
La última imagen es la de Bria dibujando en su cuaderno dos casas unidas por una línea roja y un corazón justo en el medio. Cuando le pregunté qué significaba, respondió: así sé que siempre vamos a estar conectados, aunque no vivamos juntos. Y en ese instante comprendí que, aunque la herida no desaparece, es posible aprender a vivir con ella. Porque a veces, son los más pequeños quienes muestran a los adultos cómo sanar, cómo sentir, y sobre todo, cómo volver a empezar.